Buenos días, mi nombre es Marco Ortiz Palanques, profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En esta ocasión he sido invitado por el Doctorado de Ciencias Organizacionales para su inauguración. Voy a contribuir con esta conferencia acerca de el quién del doctorado. El contenido apunta a qué espera una persona que comienza sus estudios doctorales y cuáles son las perspectivas que puede hallar al ingresar a esta institución. Posteriormente, cuáles son los problemas o ciertos rasgos de la educación en Hispanoamérica, para terminar con dos conclusiones que me parece que pueden ser relevantes para toda persona que comienza el doctorado. En esta reunión, entonces, reflexionaré brevemente sobre la experiencia doctoral, apuntando a discernir lo específico del doctorado en un mundo cambiante. Particularmente, pretendo dilucidar los elementos de la actitud del doctor como un título personal antes que social. Es decir, separar lo que a mi juicio debería lograrse en el espíritu científico de la persona que estudia de lo que es la expectativa y presión social. El motivo por el cual las personas llegan a tocar las puertas de una institución doctoral y pedir ser admitidos varía. Aun cuando podemos resumir ciertas categorías: presión social, aumento salarial, ambición, prestigio, deseo de conocer. Lo más probable es que todas ellas se encuentren mezcladas en diversas proporciones dentro de cada uno de nosotros. Lo cierto es que al entrar, muchos de nosotros no lo sabemos muy bien y probablemente tampoco lo sepamos al dejar esta estación y seguir nuestro camino. Por ello, quizá el punto importante a dilucidar para todo aquel listo a inscribirse en estos estudios es: ¿qué me otorgará el doctorado? Responder esta pregunta implica diferenciar la presión social y la ambición personal de aquello que efectivamente debe otorgar el doctorado. Aquellos aspectos, presión social, ambición personal, pueden empujar a resultados donde, aún obteniendo el título, no alcanzaremos el qué es del doctor. ¿Qué es aquello que incluso podríamos falsificar para satisfacernos? Junto a ello yace el deseo de alcanzar lo que el título en realidad confiere. Pero ello es obscuro. Al inicio se percibe como un paso más, un simple escalón, pero no se nota cuál es la diferencia central, sin entrar a dilucidar su superioridad sobre otros grados. En algunas ocasiones nos agotaremos en el nombre. Llevaremos el título de doctor como una ostentación y vestiremos la toga en el aula magna. En otros momentos cumpliremos la expectativa del doctor de forma inconsciente. Daremos nuestro mejor esfuerzo en la investigación y tocaremos las ideas. Más allá de la vida mundana y el ensimismamiento investigativo, lo importante es saber cuál capacidad hemos adquirido. La secuencia de una carrera académica no es esencialmente acumulativa. Desde los estudios de licenciatura al doctorado, es cierto que vamos juntando conocimientos en el camino, pero cada escalón representa una diferencia esencial en la posición individual frente a los objetos de estudio. Históricamente, estos títulos han tenido diversas connotaciones, siendo equivalentes en no pocos casos. Sin embargo, dentro de las disciplinas sociales es posible establecer unas diferencias significativas. Veamos rápidamente cada una de ellas. La licenciatura certifica la adquisición de un conjunto de conocimientos básicos para el ejercicio profesional.
abre un mundo de posibilidades que, como lo patentiza la existencia de los colegios profesionales, aún debe verificarse para su uso social. La maestría otorga la habilidad de usar, aplicar y transmitir las herramientas propias del arte. El título de maestro adopta los dos rasgos de su nombre. Certifica que alguien conoce sus herramientas lo suficiente para hacer un uso inteligente de ellas y que además puede enseñar a otro a usarlas. Históricamente era el grado que confería la capacidad de enseñar. El doctorado es diferente y en eso quiero adentrar ahora. Siempre en el ámbito de las ciencias sociales, e incluso en otras disciplinas, muchas veces este grado es otorgado como doctor en filosofía. No es el caso de la Universidad de los Andes. Este nombre no es producto de un deseo de notoriedad, ni significa que uno sea filósofo en el sentido profesional. Filosofía, amor por la sabiduría, no distinguía originalmente entre lo que hoy llamamos ciencia y aquella reflexión sobre el ser en sí mismo. Durante parte de la Edad Media fue el nombre genérico de las artes liberales. Así, por mucho tiempo, cada ciencia no fue más que una rama especializada de la filosofía. Doctor, por su parte, proviene de doctus y es el sustantivo personal del participio pasivo del verbo latino doceo, el que ha sido enseñado, o más originalmente, quien ha recibido. La filosofía de cada ciencia, en consecuencia, es ese lugar donde residen sus fundamentos y se entrelaza con el concepto del ser de la disciplina. De esta manera, una investigación doctoral es aquella que para el doctorando le ha permitido ver en algún grado esos fundamentos y reflexionar sobre ellos. Esto no significa que uno deba revolucionar la ciencia ni nada por el estilo. El doctorado, en una de sus facetas, tiene un carácter personal que apunta a un diálogo no jerarquizado con los pares de su disciplina, presentes, pasados y futuros. Atisbar, así sea en un instante, ese límite que, yendo más allá del mero dominio técnico, muestra, así sea en un destello, la substancia de los conceptos últimos, eso crea al doctorando. En lo personal, entonces, el doctorado es ese diálogo sincero acerca de mi concepto último. La neosofística y el maniqueísmo cultural que ocupan el espacio académico hoy día son la neblina que nos confunde. Ellos nos muestran lo que no es en forma de discusiones prefabricadas. Vamos a ver ahora el doctorando y el mundo circundante, con referencia sobre todo a Hispanoamérica. Muchas veces el doctorando no persigue el título impulsado por sí mismo. Una serie de presiones inconscientes o externas se ejercen sobre él. De todas ellas nos centraremos ahora en las culturales, debido a nuestra pertenencia a Hispanoamérica o Latinoamérica. Por razones históricas, en los reinos hispanos, la educación era vista como transmisión y no como creación. Debido a este origen, en Hispanoamérica hay una predisposición a asumir que todo ya fue dicho por otros, españoles, franceses, norteamericanos o chinos. Y esto se ha convertido en un elemento que puede ocasionar distorsiones a la hora de presentar y evaluar trabajos. Este elemento cultural limita el quehacer intelectual y lo más elevado resulta ser para nosotros la capacidad de entender y exponer
lo que dijo otra persona en otro lugar. Pero el trabajo doctoral propiamente dicho, la comprensión de los alcances y límites de los fundamentos, eso queda para el sine die. El como dice fulano, seguido de la cita literal, esconde no una incapacidad, sino que muestra una aprehensión cultural. Las excepciones a esta transmisión no creativa han sido vistas como casos singulares, loables, pero siempre encapsulados bajo el argumento de que no se pueden ampliar. De manera asombrosa, incluso el genio que desenvuelve sus capacidades fuera de los límites de esa transmisión se considera a sí mismo como el elemento disonante en aras de la preservación del paradigma social. El otro elemento histórico es el fin instrumental de los grados universitarios, el cual tuvieron durante el período colonial. Su adquisición permitía la obtención de nuevos derechos y un ascenso en la muy variada y jerárquica estructura colonial. El ascenso social, usando las herramientas proporcionadas por el estudio, es un hecho legítimo, loable y digno de ser incentivado. Pero el grado, como única causal del ascenso o de su ilusión, genera presiones y distorsiones desvirtuantes del fin del estudio. Estos elementos culturales distorsionan lo que debe ser un doctor en su definición. Se ejercen inadecuadas presiones al logro o, en su vertiente más paradójica, se rechazan reflexiones que no siguen los patrones forjados en el paradigma cultural mundial del momento. Veamos ahora las perspectivas del programa doctoral y sus participantes en Hispanoamérica. Primer punto, desde la institución. ¿Cuál es su papel? Reforzar la cultura de la investigación. La actual situación nacional no es la mejor para lograr este objetivo. Sin embargo, es importante buscar los caminos para garantizar el mejor acceso posible a los recursos hemerográficos y de software. Las alianzas investigativas han de ser desarrolladas. El problema con esta propuesta es que en términos generales se parte de una posición de desventaja por la menor capitalización doméstica. Los programas de intercambios o becas se convierten en trampas drenantes de investigadores. Teniendo en cuenta que las universidades compiten mundialmente para adquirir estudiantes o desviar recursos hacia sus propios países con una oferta que no siempre es académicamente superior, ha de propiciarse el encuentro inteligente que traiga como consecuencia ser un centro propio de atracción para investigadores y estudiantes. Ahora veamos las perspectivas del programa doctoral, pero desde el doctorando. ¿Qué es lo que necesita reforzar, ampliar y cuáles pueden ser sus principales obstáculos en este momento? Y el primero es la inteligencia artificial. Fíjense bien que entre los 19 países observados por la Comisión Económica para América Latina, Venezuela ocupa el último lugar en el índice de inteligencia artificial. Ciertamente su posición mejora cuando pasamos del cuadro general al específico sobre investigación y desarrollo. En este caso, el país alcanza la posición 14ª, con 29,3 sobre 100 puntos según el índice. Si observamos con más detalle lo referente a la innovación y desarrollo, la CEPAL ha considerado 3 dimensiones: investigación, innovación y desarrollo propiamente dicho, y adopción de la inteligencia artificial.
Entre ellas, la adopción de la inteligencia artificial es la que lleva la delantera en todos los países, con excepción por razones diferentes de Cuba y Chile. La CEPAL mide la adopción de la inteligencia artificial como el uso específico de esa tecnología en los sectores públicos y privados, incluyendo los aspectos más novedosos de la inteligencia artificial generativa, es decir, aquella encargada de administrar procesos de forma autónoma. Esta situación general en Hispanoamérica, donde la investigación y la innovación están rezagadas respecto a la adopción, sugiere la presencia de un déficit de creación local que debe ser reducido. Para investigadores sobre las formas de organización social, la inteligencia artificial generativa ofrece un campo de posibilidades que no puede ser desdeñado. El otro punto sobre esta perspectiva del programa doctoral tiene que ver desde el propio doctorado y lo más importante es la presencia investigativa. Si, como hemos visto, el doctorado es un acercamiento a las preguntas de la ciencia, la investigación activa es el camino en ese viaje. Aun cuando el camino académico no sea la expectativa postdoctoral, es necesario palpar la academia tal como se vive hoy día. Tutor y doctorando forman una unidad investigativa, de la cual se espera participación en ámbitos de discusión, tales como congresos y artículos arbitrados. En este ambiente, es importante notar esto, la presión por el resultado rápido y no realmente académico es doble. El publicar o perecer, típico de las universidades en otros países, impulsa al logro rápido, donde la consideración sobre el avance del conocimiento está relegada al éxito en términos de artículos publicados y aceptados. La necesidad personal es el otro elemento. El balance entre el tiempo que se puede dedicar, las propias capacidades y el peso social puede dar un resultado negativo que, mal evaluado, conduce a situaciones indeseadas, tales como el plagio. En momentos en que la inteligencia artificial se hace ubicua, estos dos elementos, la carrera por publicar y la situación personal, pueden encontrar un escape en el uso no ético de esa herramienta. Los datos acerca del plagio sintetizan de alguna manera los elementos que desvían de un sano ejercicio académico. Midiendo de menor a mayor difusión del plagio, Venezuela, en este caso, se encuentra en la posición 12 entre los 16 países hispanoamericanos evaluados por Plagiarism Search en 2025. Aquí tenemos las principales economías de América Latina y Venezuela están ordenados desde su menor número de plagio en el año 2024. Como vemos, Brasil ocupa un lugar relevante, es decir, de todas las investigaciones revisadas por esta institución, Plagiarism Search, el 29,5% de los trabajos brasileños tenían plagio en algún nivel. En el caso venezolano, el 14,9%, que es un resultado mediano en relación al ámbito mundial, ¿sí? Pero como vemos ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo en todos los demás países, excepto en Brasil, pero en Venezuela todavía se encuentra en un lugar alto con relación a México, a Argentina o a Colombia. ¿Okay? Bueno, hay que tomar en cuenta que estos datos son los datos que ellos han recibido. No todas las tesis doctorales, no todos los artículos, sino solo los datos que han pasado por esa institución. ¿Okay?
y llegamos a la conclusión. Tenemos dos partes. Primero, ese regreso a la sociedad ya de una persona que no es doctorando, sino que es doctor, y que es aquello que va a quedar del estudio doctoral. Bueno, como ya vimos, el ser doctorandos en Hispanoamérica responde principalmente a una aspiración personal. Simultáneamente, la forma de las economías nacionales consumidoras de conocimientos importados en varias áreas hace innecesaria la diferencia cualitativa aportada por el doctor. Pensar y crear desde el límite de la disciplina, que ese es su papel, no necesariamente se sigue en lo que pueden ser los intereses del país de acuerdo a los gobernantes. Es cierto que la misión individual del doctor no es el cambio social, pero una contribución activa no está de más. La formación y fortalecimiento de redes donde se construya conocimiento real y enfocado a la utilidad circundante es un paso. Por supuesto, no podemos garantizar que el otro lado, políticos, pequeños y grandes empresarios, consideren las ventajas de esa posición y tampoco puede verse como un deber el lograrlo. Sin dar paso a la frustración, debe intentar cumplirse lo que el doctor es, alguien capaz de crear conocimiento original que pudiese ser potencialmente aplicable. La ambición del doctorando es llegar a ser ese doctor. ¿A quién es esa persona? Dedicaremos esta última reflexión. Actualmente, en todo el mundo, muchas personas ostentan la distinción doctoral como una seña de superioridad, cuando el conocimiento obtenido no se corresponde con el título. Solo recordemos los escándalos en Alemania, donde varios ministros debieron renunciar por haber plagiado sus tesis doctorales. La búsqueda de prestigio no es entonces un problema estrictamente hispanoamericano, aunque para nosotros, como hemos visto, tiene raíces históricas propias. Ser un doctor realmente no tiene que ver con esa ambición anómica. Pero en mi experiencia, lo otorgado por el grado puede incluso no sernos obvio inmediatamente. Por poner una fecha, la chispa del doctorado puede encender una lámpara 20 años después y sentir en ese momento que se ha visto, comprendido y tomado el conocimiento. Esta experiencia personal es lo que el doctorando no ve, pero va cultivando desde su ingreso en el programa que ha elegido. Muchas gracias.